del qué se dijo en el país y qué se dijo en la patria, Cintia Capdevila nos cuenta. Y en esta parte entra la política. Sí, a meter la cuchara cuando hablamos de la marcha de los endeudados. Bueno, ahí se está trabajando en el Congreso, Diego, y uno de los diputados, el diputado Pablo Giuliano, llevó un proyecto, ¿sí?, de segunda oportunidad, que en este video nos va a explicar de qué se trata. Lo que sí plantea es que está en juego la estabilidad del país. Lo que está en juego cuando hablamos de sobreendeudamiento es la estabilidad de la Argentina. La mitad de los argentinos está endeudado. De estos 20 millones de argentinos, 7 están sobreendeudados. En criollo, 1 de cada 4 argentinos tomó deuda. ¿Pidieron préstamos para ponerse una cascada? No, pidieron préstamos porque no llegan a fin de mes. Pidieron préstamos para llenar la heladera. Los sueldos no le ganan a la inflación. El 66% de los argentinos dice que agotó su salario el día 20. Y los más perjudicados son los jóvenes. 4 de cada 10 deudores tiene menos de 24 años. Esto no va a aguantar. Llegamos a esta situación por la motosierra de Milei y por las billeteras virtuales que te dieron créditos que tenían intereses de hasta un 400%. Por eso presenté un proyecto para darle una respuesta a todas esas personas que están sobreendeudadas, quieren pagar y hoy no pueden. Primero hay que nivelar la cancha. Hay que regular el crédito que ofrecen las billeteras virtuales. Tienen que dar información clara, cumplir las mismas condiciones que tienen los bancos y dejar de hostigar a los deudores. Un juez va a poder intervenir cuando detecte prácticas abusivas de los prestamistas y voluntad de pago del deudor. En definitiva, el juez va a poder intervenir para darte una mano. Va a poder refinanciar la deuda, reestructurarla, estudiarla y ver si esa tasa fue abusiva al momento de la contratación. Todo esto sin costo fiscal. Al Estado no le va a salir un solo peso. Actuamos ahora o la economía de los argentinos se derrumba. Bueno, Giuliano ahí cuenta, ¿no?, cómo ya puso en marcha, ¿no?, una de las soluciones, porque es lo que está pidiendo, esa es la demanda hoy de gran parte de la sociedad. Este proyecto es segunda oportunidad para enfrentar uno de los problemas principales que afecta a todos los ciudadanos, que es la morosidad. Hay un dato que encendió muchas alarmas, Diego, y que tiene que ver con los jóvenes de nuestro país. ¿Sí? 4 de cada 10 tienen menos de 25 años, aquellos que contrajeron una deuda, que están en mora. Hay alguien que habló también desde el ala de la política, una dirigente, bueno, ya es histórica y que, viste, es la típica que te avisa, prendió un pucho y te avisa, yo ya te dije. Sí, que fuma bajo el agua, decís. Sí. Dice, esto, muchachos, se vivió en los 90. Tenemos la voz de Elisa Lilita Carrió. Vamos a escucharla. Claro. Pero esto se vivió en los 90, no se crean. ¿Vos decís que es parecido a los 90? Sí. ¿De qué manera? Con los préstamos, con todo eso, los prestamistas. Antes estaban en los casinos los prestamistas. Ahora están en las afueras de cualquiera de estos. Acá. Y ahora están en el celular. Ese es el gran cambio. ¿Y qué ves de tan parecido a los 90? ¿Qué quieres decir cuando esto ya se vio? Que esta es una cadena para darle subsidios a los pobres, o el sueldo de los pobres, o el ingreso, suponte, que tienen los chicos para ir a la facultad, o el trabajo, el pequeño trabajo que tienen, suponte 700.000. ¿Cómo hacen para vivir con 700.000? Y apuestan. Y ahí piden el crédito. Vos fijate, por ejemplo, un oficial de policía gana 700.000 pesos de base. Suboficial de gendarmería. Que se están yendo todos, informes de ellos, se están yendo todos los de abajo. Y los más endeudados, recién hablábamos, Diego, son los jóvenes, los más endeudados, los actuales, jóvenes de entre 18 y 39 años. Esto representa un 35,8% que tomó deudas informales. Esto lo dice una consultora privada, Centrix, y esto es vivir con las deudas, ¿no? Con las deudas, y algunos empiezan a plantearse, bueno, ¿será que vienen los mejores 18 años por delante? Por otro lado dicen, no, estamos viviendo las consecuencias del superávit al que está abrazado el gobierno. Esto lo plantea la ex titular del BACRA, del Banco Central, Mercedes Marco del Pont. Ahora, creo que el conjunto de la sociedad está sufriendo las consecuencias de este superávit que es como la obsesión que tiene este gobierno. Mercedes, vos escuchás a Caputo y reafirma su idea de que se vienen los mejores 18 meses para la Argentina. ¿Qué pensás? No, yo pienso lamentablemente que no hay ninguna razón
para que en el marco de este modelo económico se pueda producir una recomposición, una recuperación de cara al año y medio que falta, de cara a las elecciones. La verdad que lo que advierto es que además hay una cerrazón y un dogmatismo a la hora de plantear las políticas, porque, insisto, podrían estar haciendo algo para atender la situación de los endeudados, podrían estar haciendo algo para atender la situación de las pymes, de cierta protección, pero bueno, va en contra de su dogma todo eso. Ahora, el equipo... Bueno, abrazado el gobierno al superávit, ¿qué dicen desde el gobierno? El que reemplazó a Luis Caputo en el Consejo de las Américas es José Luis Daza, que es el número 2 de Caputo, el viceministro de Economía, y que defendió el equilibrio fiscal. Hay mucho optimismo en el equipo económico, optimismo total, hay que decirlo. Afirmó que la motosierra fue validada por la población y destacó el mensaje de los gobernadores sobre la necesidad de mantener este rumbo. A ver, acá es lo que plantea el gobierno. La realidad y lo fáctico es, ¿avaló la motosierra? Sí, en campaña. Sí, cuando era un eslogan. Después la realidad te enrostra que abrís la heladera y que más de la mitad de la Argentina no tiene nada. O muy poco. Entonces, una cosa es validar un eslogan, una promesa de campaña, y otra cosa es muy distinta chocarte con la realidad. Yo hoy no sé cuántos argentinos, porque ustedes saben lo que pienso de las consultoras, no trabajan gratis y además hacen los focus group y demás y las encuestas las hacen sobre un determinado grupo, un pequeño, minúsculo grupo. Sí, 500, 1000 casos, 1000 encuestados, que eso no grafica la realidad del país. Te da una pequeñita tendencia pero no es la realidad del argentino. Pero la que sí es una realidad de los argentinos es que habían validado la motosierra, el recorte, el ajuste y demás, y que iba a terminar con la casta. Eso en campaña. Ahora, con la realidad, con el diario del lunes, después de 2 años y medio del mandato de Javier Milei, si repreguntás a esos argentinos, claramente te miran y te dicen, y no sé si voy a volver a validar esto. Bueno, vamos a escuchar a el viceministro de Economía, Daza. Y de todos los eventos que hubo en el Argentina Week, el mensaje más potente, el mensaje que más llamó la atención, fue el mensaje de los gobernadores dando su visión sobre la necesidad de de mantener el rumbo, sobre la necesidad de seguir con reglas claras, con el Estado de Derecho, dando certeza jurídica y abriendo la economía al mundo. Bueno, el optimismo es total en el gobierno, ya están trabajando para y por la reelección del presidente Javier Milei, lo decía durante estos días el jefe de gabinete de la Nación, Diego Santilli, y lo que dijo también es esto, porque tenemos la voz de Santilli. Primero hay que ordenar la Argentina. Yo sé que se habla mucho de la micro en estos días. Déjeme decir algo, sin orden macroeconómico no existe crecimiento posible. No puede crecer una empresa si no sabe cuánto le va a costar sus insumos la semana siguiente. No puede invertir una empresa si desconoce cuáles son las reglas dentro de los próximos 6 meses. No puede progresar un trabajador si la inflación destruye permanentemente su salario. El kirchnerismo no ordenó ninguna variable, ni macro ni micro. Dejó la inflación más alta, 211% el último año que gobernó. 1.147 acumulado en los 4 años últimos que gobernó. Dejó 54% de pobres, 15 puntos de déficit, reservas negativas en el Banco Central y una economía cerrada. No solamente destrozaron la macro, sino también arruinaron los bolsillos de los argentinos. Y todo lo ataron con alambres y hicieron parches por doquier. Dejaron la mitad de los trabajadores en la informalidad y no encoraron ninguna reforma laboral.
Bueno, ahí escuchamos la voz de Santilli. Sin orden macroeconómico no existe el crecimiento posible, y enumerando, ¿no?, la herencia que recibió el gobierno de Milei, recordando un poco los gobiernos anteriores. Ahora, gobernadores mencionaban algunos, ¿no? Escuchábamos a Daza y salió a hablar Gustavo Sanz, que se anota en todas, ¿no? El gobernador de Salta, con el equilibrio fiscal, muchachos, no se come. Ya no nos podemos seguir haciendo cargo de todo, no nos podemos seguir haciendo cargo de todo y mirando hacia otro lado. Realmente las rutas, esto lo dice todo el mundo, el que viaja y ve las rutas que van hacia el norte, realmente son cráteres lo que hay. Ya no es que se cruza un caballo y la culpa la tiene el concesionario. Ahora te metes en un... ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable de todo eso? Entonces... ¿Quién es? Y la nación. La nación, porque la nación, todos pagamos un impuesto que es para el mantenimiento y conservación de esa ruta. Hace 2 años y medio que lamentablemente no se conservan ni se mantienen las rutas, y así están, ¿no? ¿Y la gente se lo reclama el gobernador o Sí, se lo claro. reclama la nación? Porque ahí, por Al eso que digo tiene que... más cerca, al que tiene más cerca. Y la gente no está con la Constitución bajo el brazo diciendo, ¿a quién le corresponde esto? No, yo al que tengo más cerca lo agarro al intendente, al gobernador, y no llega hasta... Algunos gobernadores pusieron esta ruta es nacional. Sí, Puyaro en Santa Fe, por ejemplo. Ponían el cartel. Cuesta mucho hacerlo entender a la gente, porque con un cartel no solucionás el problema. Porque el problema hay que resolverlo. Y de alguna forma hay que resolverlo. Entonces ahí es a donde vamos con el equilibrio fiscal y el equilibrio social. Con el equilibrio fiscal no se come, no se cura, no se educa, no se hace en ruta, no se hace nada. Pero se ganan elecciones. No sé. Yo creo que están preocupados con el equilibrio fiscal y que todavía no llegamos al justo medio, como decía Aristóteles, de buscar el justo medio entre el equilibrio fiscal y el social. Bueno, más voces de gobernadores. Obviamente tenemos la declaración de Axel Kicillof frente a la bomba de tiempo de deudas impagables. Se recoge el guante Kicillof y decidió salir a jugar fuerte con este tema, ¿no? Vamos a escucharlo a Kicillof. Además está decir la enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron, en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos, indispensables, para sobrevivir. Entonces esto requiere una respuesta. La respuesta tiene que ser nacional, porque la potestad regulatoria sobre las instituciones que dan crédito financieras es nacional. Es un problema grave, no es un problema individual, no es un tema entre privados exclusivamente, no es que se resuelve diciéndole tenés la culpa, nadie te puso una pistola en la cabeza. Hay que abordar esta cuestión con la gravedad que tiene. Y el gobierno nacional no está haciendo nada. Así que desde la provincia, con los alcances, con la jurisdicción, con los instrumentos que tenemos, bueno, vamos a tomar algunas decisiones en los ámbitos limitados en que la provincia tiene posibilidad de actuar. Bueno, ahí escuchábamos a Kicillof y en las últimas horas estuvo por Rosario el presidente Javier Milei, donde dice, yo te avisé. Dice en un discurso, yo avisé, criticó el debate sobre la morosidad, apuntó a una estrategia de la oposición. No pueden culpar al gobierno por la morosidad, no hay elementos para culpar a la política del gobierno por lo que está pasando en la morosidad. Apuntó que la gente podría quejarse si la política no hubiera sido anunciada, pero dice lo que dice Milei es... Avisamos y cumplimos. Tengo la obsesión de cumplir todas las promesas, dice el presidente Javier Milei. Dame la derecha, que hace un ratito te planteé eso, ¿no? Te lo planteé ahí. Dijo, va a haber motosierra, Porque, ajuste, bueno, vamos pero a cuidar el superávit fiscal. Una equilibrio. cosa, yo entiendo, presidente, que usted esté haciendo honor a lo que prometió en campaña. Y ojo que no es para nada, peyorativo esto. Acá hay una situación que hay alguien que no te mintió en ese aspecto. En algunas cosas todavía no cumplió, como por ejemplo eliminar el Banco Central.
Va por la reforma, La ¿no? dolarización. Lo de la dolarización lo dejo ahí para los kirchneristas, que viste que era que lo que tiraban. Que el salario te alcance. Yo y vivas jamás, bien. entendí, al menos al presidente, que diga explícitamente de un día para el otro dolarizo. Y si hay algún archivo, que me lo pasen. ¿Sí? Que si hay algún archivo del presidente diciendo dolarizo al otro día que... No. Dijo sí el presidente, yo recuerdo, que en un par de años podía avanzar a la dolarización. Y tampoco fue la campaña del miedo eso, y también no vas a cobrar en dólares. Yo no escuché que vayas a cobrar en dólares. Por ahí yo me perdí algún canal, ¿no? Por ahí justo me salté, hice zapping y no lo vi o no lo escuché o lo que fuere. O sufro de Alzheimer. Pero si hay alguien que tenga eso, me lo manda y yo me retracto aquí al aire. Pero no lo escuché realmente al presidente decir textualmente eso, literalmente. Ahora, coincido con esto, Cintia, ¿no? Es el tema, lo decía, es promesa de campaña que el tipo está cumpliendo con eso, ¿no? Lo de la Arreglame motosierra, la economía, pareciera que hoy el viento dice, arreglame la economía. Bueno, eso era algo... Y una promesa creíble es lo que está demandando la sociedad. Bueno, eso era lo intangible, ¿no? No lo podías tocar, no lo podías ver. Hoy lo podés palpar, lo podés padecer a ese ajuste. Y quizás muchos de los que votaron al presidente hoy están padeciendo ese ajuste y dicen, no, pará, hasta acá llegue. Vamos, porque nos quedan 3 voces que son importantes. Tenemos la voz de la vicepresidenta de la Nación, del gobierno, de este gobierno, Victoria Villarroel. Sin trabajo no hay familia, sin familia no hay producción. Con nuestro potencial debiera ser un futuro bueno, exitoso, y sin embargo hoy tiene muchas complejidades. Y en segundo término, la generación de empleo. Sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes. Así que creo que son temas en los que la clase política tiene que empezar a pensar, casi con exclusión de todo el resto. No tomemos a la gente por tonta. Empiezan a muchos a palpar, a sentir, ¿no? y a ver los reclamos y las demandas de la sociedad, y comienza también a sentirse, ¿no? Esto que estamos viendo, el escenario de campaña, ¿no? Rumbo al 2027, y ya se habla de que hay que buscar un nuevo Scaloni. Un Scaloni para que presida la Argentina, lo planteó, bueno, acá lo tenemos Emilio Monzó. Vamos a escucharlo. Vinches, el dirigente político y Misiones. expresidente de la Cámara Baja, Es Cámara de parecido. Diputados, Emilio Monzó, planteaba esto. Hay que encontrar una persona capaz de gobernar la Argentina con mesura, con tolerancia, entendiendo el otro. Hay que buscar en Argentina un Scaloni para que nos presida. Un Scaloni. A ver, repetí. Hay que buscar un Scaloni para que presida la Argentina. No el anterior de Scaloni que gritaban, como era el técnico, no tirar fuegos artificiales. Una persona humilde, tranquila. ¿Decir por Sampaoli? Pues Sampaoli, No claro. un Sampaoli, sí No un un Scaloni. Sampaoli, sí un Scaloni. Tiene que haber un Scaloni, que no es un salvador, no es un mesías, cree en las instituciones, él creyó en su equipo, ordenó el vestuario, fue humilde en las declaraciones. Bueno, eso es lo que necesita Argentina, un presidente con el estilo de Scaloni. Jugadores sobran. ¿Y hay Ahora, alguno que te guste a vos? Ahora, A ver si te vas a jugar ahora, o no. antes de que si me guste o no me guste, esta polarización que describimos, donde vemos hoy al kirchnerismo en una pelea muy interna y dogmatizada, y el gobierno de Milei, más dogma que eso no hay. Bueno, y por último, para cerrar, ya que hablamos de, de cara a la campaña electoral y rumbo a las elecciones, se habla de este informe, Diego, que se compartió, informe de creencias sociales de este año, donde habla del ascenso del ningunismo. Es un informe elaborado por Pulsar, de la UBA, especializado en opinión pública, donde revela una sociedad cada vez más distante de los partidos y de las organizaciones que tradicionalmente construían pertenencia. Vamos a escucharlo al sociólogo Máximo Reina, y esto decía. Mismo es el título que elegimos para justamente mostrar el hallazgo que nos parece interesante en este momento, que es que este año ha caído no solamente el interés en la política, sino que a la hora de preguntar, como lo hacemos con Pulsar todos los años, a la hora de preguntar por identidades partidarias, este año estamos llegando al 42% que dice no sentirse representado por ninguno. Esto viene en aumento desde el 2024, en donde teníamos un 75% de la población que elegía identificarse con algún partido o que se identificaba con algún partido, y este año hemos llegado al 42%. Entonces, sumados el poco interés en la política,
la poca identificación y después la cantidad de personas que optan. Hicimos una pregunta muy interesante que se hace a nivel mundial, siempre en encuestas de opinión pública, que es preguntar a la gente del 1 al 10, donde 1 signifique extrema izquierda y donde 10 signifique extrema derecha, en dónde se posiciona. Y el 42% se identifica con los 5 y 6, que son los dos puntos medios, digamos. Los centros, ¿no? digamos. Centro izquierda y centro derecha, digamos. El centro. Exactamente. El centro hoy agrupa el 43% de la población y encontramos solamente en los extremos muy poco, porque cuando uno puede, le cuento para los oyentes que también pueden descargarse esto en pulsar.uva.ar, está el informe ya disponible y son públicos. Pero cuando uno ve cómo está la agrupación es realmente llamativo ver cómo Bueno, de esto se está hablando, Diego, seguramente va a ser materia de análisis. La democracia hoy se piensa en plano individual y no en espacios colectivos. Estamos en una sociedad atomizada. Es lo que plantean las voces que hacen este informe, donde, bueno, está creciendo el ningunismo, sí, el ningunista, está creciendo, ¿no? Ni acá ni allá no me gusta, ni bueno, y estos son los debates que seguramente se van a dar de cara a lo que viene, ¿no? Las elecciones del año que viene y la gestión económica en el centro. Sí. Es lo que va a estar en el centro. El gobierno seguramente tomó la encuesta de Braulio Areco, donde, bueno, hace un excelente informe, ¿no? Donde le pregunta a la gente cómo describiría la situación económica actual del país. Ahí se divide en porcentajes. Hay un 60% que dice que Argentina está atravesando una crisis económica, un 33% dice Argentina tiene dificultades económicas, pero no está en crisis, que ese es el núcleo duro del votante de Milei, y hay un 6,7% que habla de la situación económica que, bueno, es normal o estable, ¿sí? Pero ahí tenés el 60% que afirma que hay una crisis económica en el país. La clase media es la más golpeada. ¿Quién es el responsable? Le preguntan de esta situación económica actual. Un 48% dice el gobierno actual, un 38% dice la oposición por el gobierno anterior y el 12% no sabe, no responde. Pasa que poner todos, ¿no? Y con esto cerramos. Hay que poner todos los factores en tela de juicio. Porque uno de los datos que pasabas recién vos, que daba el jefe de gabinete Diego Santilli, es cierto, muchachos. O sea, no se olviden el 100 y pico % de inflación que dejó el gobierno anterior. El IFE, el plan Platita, todo eso fue emisión monetaria. Entonces, no bromemos, las pymes que también fueron beneficiadas en su momento, ¿sí? Y también trabajadores y demás. Es cierto, por pandemia, después los factores podemos charlar, pero es una realidad, es algo fáctico lo que sucedió. Sabíamos que esto iba a suceder en algún momento. Entonces, un gobierno que se fue con el 50 y pico % dejando índice de pobre en la Argentina, de pobreza en la Argentina, trabajo informal a troche y moche bueno, y demás. Esa va a ser la pregunta, Diego, para cerrar. ¿Quién tendrá la mayor capacidad para mejorar la situación económica? Será seguramente el debate interno en cada hogar de la República Argentina. Besos argentinos para todos. ¿Sabes qué? Prepárense porque empieza el repudio por un sector, o mejor dicho, por parte, ¿sí?, de sectores de la política misionera a la visita de Javier Milei. Gracias a todos los que están del otro lado escuchando Segunda Página y a Juanra, por supuesto, Juanra Molina, que está al frente ahí, capitán en las consolas. Colapinto de acá de Segunda Página. Sin él no somos nada. Así que es así, es la realidad. Nos despedimos, será hasta el fin de que viene. Esto es Segunda Página y como siempre te decimos, pensá, reflexioná, que todo lo que ves y escuchás a veces no es lo que parece. Chau, chau. Buen fin de... Del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes con la verdad. 2 minutos de noticias. 2 de la tarde en todo el país. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados, humedad 34%, cielo despejado. Otra empresa en crisis, Lácteos